¿Qué tal? Soy Jorge Raúl Flores Gallegos, asesor de la revista Actualidad Empresarial. Vamos a tocar ahora, en este programa de lecciones, las medidas cautelares en procesos judiciales. ¿Cuál es la idea central que debemos tener de las medidas cautelares? Nosotros sabemos que toda persona que tiene una controversia puede ir a un proceso administrativo, ¿no?, o al Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial, esencialmente el demandante, ¿no?, espera lograr una sentencia a su favor, ¿no?, donde ampare sus derechos. Pero lograr que el tribunal emita una sentencia toma tiempo, ¿no? Y en ese caso está el riesgo de que el demandado comience a disponer parte de su patrimonio en donde pueda frustrar, digamos, el mandato de la sentencia. En ese sentido, una primera línea a considerar es que la sentencia, su ideal, ¿no?, ha sido diseñada para ser cumplida en su totalidad, ¿ok?, para hacer eficaz, ¿no?, en el mandato de la defensa y amparo de los derechos de las personas. Y esto dentro de un contexto de un proceso judicial. En ese sentido, la solución, digamos, ideal, ¿no?, está en anticiparse, o por lo menos asegurar, digamos, de manera efectiva el mandato de la sentencia. ¿Qué sucede? En caso contrario, si no se toman las medidas cautelares, puede hacer que se logre la sentencia, pero que devenga en una sentencia ineficaz, porque no va a ser posible ejecutarla, ¿no? En ese sentido, las medidas cautelares son esencialmente provisionales, se anticipan a la ejecución de una sentencia, aseguran el éxito de la eficacia de la sentencia y desde el propio momento, desde el inicio de todo proceso. En ese sentido, podemos decir que una medida cautelar es un instrumento procesal que tiene por objeto asegurar la eficacia de la sentencia con la finalidad de amparar el derecho del demandante, que por diversas razones considera que su pretensión o derecho se encuentran en peligro ante el demandado, ¿no?, ya que estos pueden disponer de los bienes que constituyen parte de la pretensión demandada. Ahora, no obstante, de forma excepcional, la medida cautelar supone una especie de juzgamiento anticipado, ¿no? Entonces, debemos en ese sentido probar fehacientemente que la sentencia final probablemente le favorecerá por asistirle el derecho legítimo, ¿no? Ahora veamos tres presupuestos que debemos tener bien claros sobre las medidas cautelares: el fumus boni iuris, el periculum in mora y fianza o contracautela. El fumus boni iuris, en esencia, lo que significa es la apariencia de derecho. En la propia evaluación del juez, cuando se solicita la medida cautelar, evaluará este aspecto, ¿no?, la apariencia de derecho, en el sentido que su petición o su derecho parece evidentemente amparable, lo que debe acreditarse con la prueba documental. Es esencial, es básico para
dar la certeza, el indicio de que su derecho va a ser protegido por la futura sentencia que emite el juez. El otro aspecto es el periculum in mora, que en esencia es el presupuesto, digamos, más importante, ya que se refiere al fundamento de la medida cautelar. Esto es el factor tiempo, ¿no? Ante la ausencia de un fallo definitivo en el proceso, y por otro lado, si existen indicios para que pueden hacer peligrar su eficacia. En ese sentido, lo recomendable es conceder la medida cautelar. La tercera presupuesto de una medida cautelar es la fianza o contracautela, que en esencia uno puede alegar que tiene, digamos, una alta probabilidad de que sea concedida su demanda, ¿no? Su apariencia de derecho es alta, pero en modo alguno es el 100%. En ese sentido, si uno quiere emitir una medida cautelar, debe garantizar que en el caso de que no le conceda, no se perjudique a la persona a quien efectivamente le aplican esas medidas cautelares, ¿no? Al demandado. Y dentro de las características de las medidas cautelares tenemos la jurisdiccionalidad, la instrumentalidad, la temporalidad, la anticipación de la ejecución y la variable. El tema de la jurisdiccionalidad es la idea antigua de que se concebía solamente que los juzgados o salas del Poder Judicial las únicas, digamos, llamadas o competentes para emitir medidas cautelares. Ahora ya esto se ha relativizado, ya no es un dogma, sino simplemente son parte de los recursos que cuenta un ciudadano, una persona, donde es parte de un proceso judicial, un proceso administrativo, ¿no? El otro aspecto es la instrumentalidad, o sea, es decir, tiene una finalidad que está en función a la pretensión principal, gira en torno a la pretensión principal, gravita en torno a la textura, digamos, conceptual del derecho de la pretensión, ¿no? Entonces, en ese sentido, su razón de ser está en función a la demanda, ¿no? Demanda civil, demanda penal o pretensión del demandante, ¿okay? En ese sentido, la temporalidad no puede durar más que la tramitación o solución del problema, ¿no? Ya que tiene una duración limitada. No nace con vocación de estar o de mantenerse a perpetuidad, ¿no? Otra característica es de la ejecución, de la anticipación de la ejecución, ¿no? Que básicamente se refiere a que la medida cautelar ya sea esta para operar de manera anticipada los futuros efectivos de la sentencia definitiva, de lo que posteriormente en la conclusión del proceso se ejecutará, ¿no? Esta institución se basa en el presupuesto jurídico denominado periculum in mora, es decir, peligro en la demora. El otro concepto o característica que debemos conocer es la variabilidad. Se refiere a que la medida cautelar tiene una variedad de modalidades al ejecutarse, fundamentalmente atendiendo a la naturaleza del bien objeto de ejecución, y que el demandante puede disponer a solicitar con la presentación de la medida cautelar. Además, esto se considera como la oportunidad de su presentación, ya que la medida cautelar se puede presentar antes, durante o el proceso principal, es indistinto, ¿no? La medida cautelar supone la existencia de un bien objeto de la presentación cuyo argumento se basa en garantizar
el derecho de las personas, ¿no? Por eso en ese sentido tiene que ser maleable, tiene que ser flexible. ¿Cómo se tramita la medida cautelar? Bueno, la medida cautelar, se tramite en un cuaderno auxiliar, ¿no? Pero no es un proceso autónomo, ya que depende de lo resuelto en el principal, y cuando la medida se solicita antes del proceso principal, el ejecutante debe interponer la demanda ante el mismo juez dentro de los 10 días posteriores al acto. Dentro del contenido de lo que se solicita se debe exponer los fundamentos de su pretensión cautelar, señalar la forma de esta, indicar, de ser el caso, los bienes que están afectos y el monto de su afectación, ofrecer contracautela y designar al órgano de auxilio judicial correspondiente, ¿no? Ahora veamos de manera rápida las clases de medidas cautelares. Tenemos las medidas cautelares temporales sobre el fondo, ¿no? Básicamente cuando existe una necesidad improrrogable, ¿no? Es de suma urgencia, si no se afectarían los derechos de las personas. La medida innovativa es el que detecta un peligro de que se concrete un perjuicio irreparable también, ¿no? Y las medidas de no innovar son aquellas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho existente, porque si la cambia le va a afectar sus derechos. ¿Okay? Tenemos también las medidas cautelares para futura ejecución forzada. Tenemos que estas medidas, tenemos el embargo, el secuestro y la anotación preventiva de la demanda. El embargo consiste en esencia en la afectación jurídica del bien o derecho del presunto obligado, aunque se encuentre en posesión de un terreno. Ese es el embargo en esencia. ¿Cuáles son, las modalidades o formas de embargo? Tenemos en forma de inscripción, el embargo en forma de retención, el embargo en forma de resolución y en la forma de depósito, ¿no? ¿Qué son los bienes inembargables? Es una buena pregunta. Están señalados en el artículo 648 del Código Procesal Civil, los constituidos en patrimonio familiar, los bienes de Estado, prendas de uso personal libres, alimentos básicos, vehículos, maquinarias o herramientas indispensables para el ejército. Da una señal profesional del oficio, las insignias, condecoraciones de los funcionarios o servidores del Estado, las remuneraciones o pensiones que no excedan las 5 unidades de referencia procesal y el exceso solo será embargable, ¿no? En una tercera parte, los bienes muebles de tiempos religiosos también, ¿no? Los sepulcros, etc. Y el cateo también es un término importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Es la potestad que tiene la autoridad jurisdiccional de descubrir los bienes ocultos. Para ello podría disponer el ingreso a distintos ambientes del domicilio o local donde se esté efectuando la diligencia de embargo en forma de depósito o en secuestro, ¿no? El secuestro es una medida cautelar también parecida a la anterior, al embargo,
pero la característica es que recae sobre los bienes muebles del afectado, mientras mediante la desposesión, ¿no? Ese es el secuestro. Se llevan las cosas. El secuestro puede recaer sobre bienes que son de objeto de pretensión discutida o están directamente vinculados a este. Sobre cualquier otro bien, si mediante una especial razón quisiera necesario la medida para el aseguramiento de la cosa, ¿no? Sobre bienes que estando en poder de terceros, al producirse el embargo, quien la demora no significa asumir la condición de comisionista. Perdón, la condición de custodio, ¿no? Cuando existe, digamos, el secuestro, siempre se establece la responsabilidad de un custodio, ¿no? Esto, la normativa sobre el custodio lo pueden ver en la parte de los artículos 649 y 652, ¿no? Del Código Procesal Civil. 675, perdón. Segundo, vamos a ver la anotación preventiva de la demanda. ¿A qué se refiere? Esta institución configura cómo la pretensión discutida en el proceso principal está referida a los derechos inscritos y que tiene como finalidad que todos tomen conocimiento de la existencia de un proceso en el que se ventila una pretensión referida a tales derechos, ¿no? Que puedan, digamos, afectar su libre disponibilidad por estar sujetos de una u otra forma al resultado del proceso, ¿no? Eso es importante. Es importante además precisar que la anotación de la demanda no impide la transferencia del bien ni las afectaciones posteriores. Sin embargo, otorga un derecho de prevalencia, ¿no? A quien ha obtenido esta demanda. Para su ejecución, el juez remitirá parte al registrador, lo que incluirá copias, entrega de la demanda, de la resolución que la admite y de la medida cautelar, ¿no? Las anotaciones preventivas de la demanda es aconsejable cuando se trata de otorgamientos de escritura, retracto, etc. En otros procesos no está discutido el derecho de propiedad del bien y los que se inscriben en la posibilidad de ser propietarios del bien, ¿no? Bueno, a diferencia del embargo en forma de inscripción que tiene por fin asegurar la materialización del derecho declarado en juicio, tenga o no vinculación con el bien afectado, la anotación de la demanda en los registros públicos está dirigida a preservar directamente la pretensión misma. Utiliza para ello la publicidad registral, la cual está en la posición de evitar que el tercero pueda invocar la buena fe. Bueno, muchas gracias a todos. Será para una próxima.